Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y antes de nada daros las gracias a todos los que por privado y por los me gustas y por las suscripciones os gustó tanto el último vídeo que subí al canal en relación a la entrevista que le hice a mi hermano Víctor. Agradezco mucho los comentarios porque creo que eso le da sentido a lo que hago. Me faltó decir que la entrevista que le hice a mi hermano es con el objetivo de mostrar al mundo un poquito de primera mano lo que significa ser adoptado, porque ya lo he dicho en otros vídeos, creo que la adopción es un tema muy idealizado en nuestra sociedad y quería simplemente mostraros, no solo a través de mi experiencia, sino a través de otros testimonios, que la adopción tiene cosas muy bonitas, pero también cosas muy difíciles y muy duras, y que es importante poder compartir con el mundo para que los futuros padres adoptivos entiendan mejor lo que significa y lo que implica que un niño sea adoptado. Agradezco muchísimo vuestra implicación en el canal y por eso quiero daros las gracias también por la participación en las encuestas que subo de vez en cuando a mis historias de Instagram. Mi cuenta de Instagram es pública, así que te recomiendo que si quieres participar en el contenido mismo del canal estés al tanto de las historias que subo. La cuenta es pública, así que no hace falta que te suscribas si no quieres, y allí puedes participar un poco en lo que quieres o te gustaría ver en el canal. Y comento esto porque hoy vamos a hablar sobre cómo mi adopción y lo que pasó antes de la adopción afectó a mi capacidad de vincularme con los demás, es decir, con el apego y las relaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida, tanto de amistad como de pareja, porque la última encuesta que hice, este fue el tema más votado, que yo ya lo suponía porque sois un poco morbosos. Es broma, es broma. Yo sé que esto es una cosa que interesa muchísimo, por cómo el apego que construimos de niños afecta a nuestras relaciones. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre cómo yo construí mis relaciones, sobre todo cuando era niña. Ya en otros vídeos vamos a hacerlo ya de más mayor, de adolescente y de adulto, porque creo que es importante dividirlo por partes y explayarnos en eso, porque creo que hay detalles que si no se nos escaparán y que creo que son importantes. Así que vamos a empezar con el vídeo. Quiero empezar hablando con mi círculo más cercano, que es pues mis padres adoptivos y mi hermano biológico Tony, con el que crecí, que también adoptaron junto a mí. Mi hermano Tony siempre me ha dicho que yo siempre fui muy independiente de niña, y mis padres también. ¿En qué sentido? En el sentido que yo no tenía ningún problema ni dificultad en jugar sola. Yo realmente jugaba mucho a las muñecas, a todo tipo de cosas, y no tenía ningún problema en hacerlo sola. No, por ejemplo, como mi hermano, que mi hermano sí como que siempre necesitaba compañía, y yo recuerdo muy bien que mi hermano venía a mi habitación y me decía: "Ay, no juegas conmigo, por favor", y nada, jugábamos juntos, y yo cuando me cansaba muchas veces le decía: "¿Tú qué vas a hacer cuando seamos mayores y yo me independice?". Y él siempre me decía: "Voy a venir contigo a vivir, me voy a coger las maletas", y yo me acuerdo que eso me daba mucha rabia. Yo era muy niña y había un sentimiento de que es verdad, Tony es el pequeño y tengo que ser madura y compartir el amor de nuestros padres con él. Es como que vale, toma, para ti. Me esforzaba mucho por ser la hija perfecta. Yo recuerdo que dentro de mi imaginación de lo que significaba ser perfecta, me acuerdo que de niña hacía gimnasia rítmica y competía, y muchas veces yo llegaba muy tarde a casa por esos entrenos. En el cole también me esforzaba mucho por estudiar, era muy disciplinada, pero también porque mis padres se implicaron mucho en mis estudios. Si no hubiera sido por ellos, yo creo que no hubiera conseguido nunca una habilidad o unos hábitos de estudio que me ayudaron a llegar donde llegué, ¿no? Y eso yo lo agradezco mucho porque mis padres pues estaban ahí pendientes, ¿no? Mi padre pues me ayudó mucho en los estudios de niña, ¿no? Yo no tenía tanta paciencia de niña y él me ayudó muchísimo. Siempre tuve el apoyo de mis padres y la implicación máxima. Yo recuerdo llegar a casa y mis padres decirme: "Venga, dame la agenda, quiero saber qué deberes tienes", me lo revisaban, me miraban si estaban bien, o sea, siempre, siempre, siempre súper pendientes de todas las reuniones del cole
individuales y las tutorías que tenían para hablar de mí con los profesores. Es que, bueno, me acuerdo incluso que en verano, si nos ponían deberes extraescolares, pues mis padres me compraban todos los deberes que tenía que hacer. Yo lo odiaba, pero era en plan, no, esto va a ser para tu futuro, es importante. Y recuerdo mucho a mi madre decirme, Aina, la gente que llega a lo más alto es esa gente que más constante, no la más inteligente. Y eso como que me quedó mucho en la mente y yo me esforcé muchísimo para también como para agradarles, ¿no? Y para ser la hija perfecta y como quería que mis padres estuvieran orgullosos de mí y como que sentirme digna de ser su hija, y me esforzaba muchísimo. Más allá de eso, sí que es verdad que mi familia es una familia de funcionarios. La mayoría trabajan o trabajaban para el gobierno, y pues hay sobre todo muchos miembros de mi familia dentro de la rama de la salud, de la sanidad, como médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio. Ya más allá también hay bastantes psicólogos en mi familia. Hay también por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero de puentes y caminos, o sea, como gente con muchos estudios, como con mucha carrera de fondo en este sentido, ¿no? Algunos tienen doctorados y claro, yo llegué a casa diciendo, yo quiero ser artista, yo quiero ser escritora y yo quiero ser libre, viva la vida. Era así, o sea, yo era muy bailarina, o sea, yo tenía mucha afinidad con las letras, con la imaginación, y no había aventura que se me resistiera. Entonces, también era muy payasa, y mi familia no, mi familia es muy sufrida, viene de una historia muy de... Mis abuelos vivieron el franquismo y el post-franquismo, mis padres vivieron el post-franquismo y una etapa donde, por ejemplo, mis abuelos inculcaron mucho a mis padres que los estudios les ayudarían a tener una seguridad económica, y fue así. Entonces ellos consiguieron, a base de estudiar, a mis padres y a mis abuelos no les regalaron nunca nada, y a base del esfuerzo consiguieron llegar donde llegaron y a tener una seguridad mínimamente económica. Las circunstancias económicas y sociales hoy en día son distintas en España a la España de mis padres, pero eso que les enseñaron a ellos nos enseñaron mis padres a mí y a mi hermano. Pero ¿qué pasa? Que yo era una niña muy despreocupada, muy despistada. Yo perdía abrigos, perdía pendientes, y claro, yo era en plan, no pasa nada, aquí todo está bien. Y claro, pues mis padres me decían, no, Aina, tienes que ser responsable de lo que es tuyo, porque todo vale un dinero. Me enseñaron lo que es el valor de las cosas, también de las personas, pero que todo implica un esfuerzo para obtenerlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a veces perdía la chaqueta, no me importaba, y ya cuando me llevaba los sermones más grandes de mis padres, y me acuerdo una vez que perdí una chaqueta y una amiga me ayudó a buscarla, yo súper preocupada, pero no por haber perdido la chaqueta, sino porque por el sermón de mis padres, y porque ya no era como la hija esa perfecta. Y también era muy payasa y muy bromista. De hecho, yo siempre pienso que el arte y el humor me han ayudado a sobrevivir en mi vida, y eso yo puedo decirlo muy fácilmente, pero realmente dentro tiene una implicación muy importante en mi vida. La escritura, el arte, el dibujo, la pintura, la música y el humor me han ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida. Yo soy una persona que me considero que soy capaz de reírme de mí misma, y eso me ha ayudado mucho en la vida. Y cuando era niña yo era muy payasa, yo no tenía sentido de la vergüenza ninguno. ¿Qué pasa? Que mi familia es muy seria, tiene cosas muy buenas, pero también es muy seria, y yo soy todo lo contrario. ¿Y qué pasaba? Que en las comidas familiares era como, Aina, no rías tanto, Aina, tal. También me enseñaron por mucho las formas, la educación a la hora de comer, y como que yo me sentí bastante coartada en esa parte mía payasa, ¿no? Y como que sentía que era difícil para mí
gestionar y sacar y expresar toda esa parte divertida y de humor. Mi padrino no, mi padrino era bastante payasete y cuando podía conmigo era payaso, también hay que decirlo. Pero esa parte mía más payasa me costaba realmente expresarla en mi familia porque me marcaban mucho, ¿no? Tú tienes que ser buena estudiante, tienes que ser tal, y yo lo era, pero cuando se trataba de jugar y pasárselo bien, yo esto lo expresaba más con mis amistades. Mi abuelo, por su parte, mi abuelo por parte materna, ¿qué pasaba? Que él era un artista, o sea, él ha escrito poemas, ganó concursos, es pintor, o sea, sabe pintar muy bien, o sabía pintar muy bien porque murió hace no mucho realmente, y mi padrino también era bastante artista porque también dibujaba, escribía muy bien, pero siento que todo esto en los miembros de mi familia quedó muy coartado y fue sacrificado como para poder tener un oficio que les trajera realmente economía en la familia y poder salir adelante. Mi padrino era médico, por ejemplo, y como que sacrificó su parte artística, al igual que mi abuelo, para poder sacar a la familia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelo también viene mi abuelo por parte materna viene de una familia muy humilde y él de un pueblo muy pequeñito de Mallorca, muy tradicional, y él gracias a, bueno, empezó siendo mecánico, fue el primer trabajo así que tenía, muy niño era, y ganaba un dinero para poder llevar a la familia, pero él aspiraba más, él adoraba los aviones y él quería algún día convertirse en mecánico de aviones y no se sentía feliz estando solo de mecánico. Entonces se lo comentó un día a su jefe y su jefe encontró una forma de poder ser mecánico de aviones sin pagar los estudios, que era a través del ejército español. Es decir, a través del ejército, si él se apuntaba al ejército, le darían una titula, o sea, le podían pagar los estudios para poder ser mecánico de aviones a través del ejército español. Entonces, pues mi abuelo sacrificó esa sensibilidad, ¿no? y ese arte para meterse en el ejército y poder ser mecánico de aviones. Y gente, yo me siento muy orgullosa de él, de deciros que lo consiguió, se convirtió en mecánico de aviones, era una persona que ganaba bastante dinero y traía dinero a casa y gracias a eso sacó adelante a sus 4 hijos y a su mujer y siempre nunca les faltó de nada a mi familia, ¿no? Y a mí como que mi abuelo siempre me decía, aspira siempre alto porque abajo ya estás, abajo ya estás. Ahora os voy a contar una anécdota como para mí muy, muy profunda, muy sentida, que de hecho escribo un poema en relación a este momento de mi vida, que está en mi libro de Lo que me dije mientras sanaba, que es que mi abuelo en los últimos años de su vida tuvo Alzheimer, o sea, entonces en el proceso en el que estaba empezando a olvidarse de las cosas, yo me acuerdo que a veces me venía y me repetía mucho las cosas y me decía, esto creo que te lo he dicho, yo le decía, sí, pero no te preocupes, abuelo, y él me decía, estoy olvidando. O sea, él era consciente de que estaba olvidando cosas importantes. Y una vez lo vi sufrir tanto por eso que decidí reinventar una canción. Él era muy creyente, era católico, entonces decidí coger la oración, una oración, la oración del amén de la religión católica. Busqué la oración que inventó Jesús, se supone, antes de que interviniera la iglesia, la modifiqué un poquito, la volví canción y con la guitarra un día me presenté en casa de mi abuelo y me dijo, ¿tú quién eres? Ya no se acordaba apenas de mí. Y yo le dije, abuelo, soy alguien que viene a recordarte lo importante. Entonces le canté la canción, una canción muy bonita que habla de amor al final, y me acuerdo que mi abuelo mientras me miraba se puso a llorar. Entonces yo cuando terminé la canción le dije, abuelo, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque es muy bonito lo que estás cantando, ¿no? Y yo me acuerdo que le cogí la mano y le dije, muchas gracias, abuelo, por seguir siempre tus sueños y llegar donde quisiste llegar, que fue a ser mecánico de aviones, porque para mí eres un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces me acuerdo que él me miró a los ojos y me dijo, tú me quieres mucho, ¿verdad? Y él ya no se acordaba de mí, ya no se acordaba que yo era su nieta. Y sabéis una cosa, en ese momento eso era suficiente para mí. No me importaba
que no recordara quién era realmente, que no recordaba que yo era su nieta. Lo que para mí era importante es que él supiera que yo le amaba. Mi abuela era la persona más dulce que he conocido, una mujer que siempre me esperaba a la hora después del instituto y me tenía un plato preparado porque mis padres trabajaban, me escuchaba, siempre me dio mucho amor, mucha ternura, mucha constancia y un amor total y absolutamente incondicional. Y yo me siento muy afortunada de haber tenido unos abuelos como ellos. Además de eso, con mi hermano Tony, con el que yo crecí, con el que yo fui adoptada con él, junto a él, teníamos una relación muy estrecha. Ya lo he comentado en algunos vídeos, pero era una relación que iba más allá de las palabras. Era mirarnos y saber lo que pensaba el otro. Fue tanto la cosa de que, ya os digo, me acuerdo, por ejemplo, anécdotas así que os puedo contar. Me acuerdo que, por ejemplo, mi madre cuando nos enseñaba a comer bien, en plan, no tenéis que sorber cuando coméis, tenéis que coger la cuchara en estos casos, luego la copa, luego no sé qué, bueno, pues cuando nos enseñaba a masticar con la boca cerrada, tal, mi madre a veces se giraba o se iba un momento a los fogones para coger, yo qué sé, los platos y cambiarnos y tal, y cuando se daba la espalda, sobre todo cuando comíamos gelatina de postre, mi hermano, cuando mi madre se giraba y no nos miraba, pues hacía guarradas con la comida. Por ejemplo, ponerse un trozo de tal y tirarla y salir entera la gelatina y quedar en el plato y moverse, pues que nos moríamos de la risa, mi hermano y yo, y entonces mi madre se giraba y nos miraba y decía, ¿de qué os reís? Y yo todavía pues me reía más. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando él se aburría y venía conmigo y me decía, quiero jugar contigo, yo le decía, bueno, vale. A lo mejor jugábamos a las muñecas y a él no le gustaba o se aburría, y yo hacía que el juego fuera divertido, en plan, vamos a jugar a las muñecas en plan bromista, ¿no? Y hacía tonterías y a mi hermano le daba mucha risa, y yo con tal de verlo reír, pues lo hacía aposta, porque a lo mejor yo hubiera jugado de otra forma, pero cuando él jugaba conmigo lo hacía aposta para que él se divirtiera. Luego, por ejemplo, tengo recuerdos así de que mi padre nos regalaba micros para el ordenador y nosotros grabábamos tonterías máximas con el micro, y es que mi hermano cuando era pequeño tenía una risa muy peculiar y yo solo de escucharlo pues yo también reía, y eso era pues nuestra relación, ¿no? También recuerdo muchas veces cuando él se quedaba a dormir en mi habitación, en otra cama que teníamos, a veces por las noches yo cogía el edredón, o sea, imaginaros, el edredón, y como yo de pijama llevaba pantalones de estos muy holgaditos, metía todo el edredón dentro de los pantalones, del pijama, y claro, parecía que yo estaba obesa, o sea, parecía eso que tenía, y claro, pues con eso cogía carrerilla y me iba y saltaba hacia la cama en plan ¡pum! Y siempre tropezaba y me caía, y a mi hermano esto pues le hacía mucha gracia y nos tirábamos por el suelo de la risa. Luego también decir que yo como que le tenía pues un sentimiento muy de protección, pero era muy disimulado, yo intentaba que no se viera realmente, pero ahí estaba, ¿no? Luego voy a entrar un poquito más con el tema de las amistades del cole. Había una niña, a la que le vamos a llamar Laura, que me hice mucho con ella, o sea, éramos como hermanas gemelas en versión amistad. Además vivía muy cerca de mi casa y de niñas éramos uña y carne, no nos separaba nadie. Recuerdo incluso que o sea, lo hacíamos todo juntas, yo me quedaba a dormir a su casa y a mi casa. Recuerdo que su casa tenía un pequeño estanque con ranas y jugábamos con las ranas. Tenía una perra que se llamaba Duna, que a mí me encantaba esa perra. Era como todo yo tengo recuerdos muy bonitos de Laura. Me acuerdo una vez que la encontré en un pueblo costero de Mallorca cuando yo estaba con mis padres, y nos encontramos con sus padres y ella, y resulta que ella llevaba el mismo vestido que yo, y yo como ¡somos gemelas! ¡Sí, no sé cuántos! Bueno, una alegría, una cosa increíble. Yo tenía unos vecinos que uno de ellos eran 3 hermanos, el mediano era de mi edad, íbamos juntos a clase, nos llevábamos muy bien, y justo al lado de mi casa había un terreno muy grande donde había un terreno lleno de girasoles enormes y que tenían 2 asnos. Y a veces iba con mi vecino y los compañeritos de la clase, 3 o 4 que éramos, íbamos a jugar al escondite a ese terreno de girasoles, porque eran más altos que nosotros los girasoles, y jugábamos al escondite allí. Y recuerdo ese momento muy bonito, porque me acuerdo que mis compañeros se tiraban así en plancha a los girasoles, porque cuando se tiraban pues aplastábamos todos los girasoles, pero claro, no caíamos en el suelo y no nos hacíamos daño, y
y tocábamos los burritos y como que los burritos los llamábamos y nos contestaban y era los burritos, o sea, asnos. Son recuerdos que yo tengo muy, 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 muy bonitos. Y ya os digo, pues sin ninguna dificultad por hacer amistades. Sí que es verdad que yo creo que me considero que siempre he sido una persona muy fiel a mis amigos, muy fiel. Eso a veces me ha llevado cosas malas, pero siempre he intentado ser muy buena amiga, ¿no? Por eso de que yo como que me sentía que tenía que esforzarme como para ser amada, ¿no? También recuerdo los hijos de los amigos de mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres siempre han tenido muy buenos amigos con los que han hecho muchas cenas, muchos viajes juntos, y entonces estos amigos de mis padres que tenían hijos venían con nosotros y hemos tenido muchas experiencias de infancia juntos, sobre todo viajes, cenas, etcétera. Entonces yo recuerdo precisamente, por ejemplo, cuando venían estos amigos de mis padres con sus hijos, recuerdo a unos precisamente tenían varios hijos, ¿no? Éramos bastantes, pero recuerdo uno de ellos que eran 3 hermanos, eran el hermano mayor al que vamos a poner Pau, luego estaban Elena y Cristina, ¿vale? Eran 3 hermanos, un hermano, el hermano mayor y dos niñas. Y recuerdo que con estos 3 hermanos, Tony y yo nos hicimos mucho. Bueno, nos llevábamos bien con todos, pero con estos muchísimo más. Y yo recuerdo que cuando venían a comer o a cenar a casa o nosotros allí y tal, nos alegrábamos tanto de vernos. O sea, yo era muy efusiva, siempre lo he sido, también muy intensa, lo tengo que decir, y eso me ha llevado a veces cosas malas, pero me acuerdo de que cuando nos veíamos siempre era ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Siempre así. Y recuerdo que una vez vinieron a cenar en casa y yo estaba en la habitación con mi hermano y subieron pues Pau, Elena y Cristina a vernos en la habitación, y fue ellos entrar por la habitación y nosotros ¡hola! ¿Qué tal, Pau, Elena, Cristina? ¿Cómo estás? Y de la emoción yo me acuerdo que Pau se tiró en plancha en el suelo de mi habitación y todos a por Pau y todos encima de Pau, hicimos como una bola humana allí todos rodando y tenemos tanto ruido que vinieron los padres de decir ¿qué hacéis? ¡Basta ya! Jugábamos al escondite, al pilla-pilla, a todo lo que os podáis imaginar, siempre juntos, y las aventuras nunca, 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 gente, tenían fin. Éramos el club de los 10, porque no éramos 5, éramos un montón. Luego otra anécdota que tengo es que mi hermano Tony, hubo una época en la que me ponía motes, o sea, no me llamaba Aina, me llamaba Ainita. De Ainita pasó a llamarme Ainona, de Ainona, Nona. Sobre todo el mote de Nona me lo decía mucho, Nona no sé qué, Nona no sé cuántos. Y yo odiaba que me llamaran otro nombre que no fuera Aina. De hecho, los adultos a mí me llamaban Ainita y yo era en plan, yo no me llamo Ainita, soy Aina con I. Y ya está, y me acuerdo de eso mucho. Y mi hermano, como sabía que a mí me daba rabia, pues siempre me ponía motes. Llegó a tal extremo esto, que a mí me llegó a decir patata. O sea, me llamaba patata mi hermano, y además es que era vergonzoso, porque me decía de Aina, Ainita, Ainita, Ainona, Ainona, Nona, de Nona, Noneta, de Noneta, Nonata y de Nonata, patata, o algo así fue la derivación. Y me llegó a decir patata Dunús. ¿De dónde viene este nombre? Pues Dunús es algo francés que significa nuestro, entonces era patata nuestra de la familia, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces íbamos por la calle en público y decía patata Dunús, ven aquí, y la gente me miraba en plan, ¿quién se le ha ocurrido ponerte este nombre tan feo? Y yo en plan, Tony, cállate. Pues esa era nuestra relación. Me acuerdo un día que yo me fui al baño y Tony entró, se coló en mi habitación, entró en mi ordenador, porque yo estaba en el ordenador, y se dedicó a hacer las derivaciones, en plan, se puso en el Paint, en el programa Paint, y empezó a poner de Aina, Ainita, de Ainita, Nita, de Nita, Ainona, de Ainona, Nona, de Nona, Noneta, de Noneta, Nonata, y de Nonata, patata, y de patata, patata, dunus. Y esto lo puso como ¿cómo se llama esto? Fondo de pantalla. Total, que yo llego a la habitación y me encuentro un fondo de pantalla con todas las derivaciones de los motos que mi hermano me puso. Mira, yo no sabía dónde meterme. Además, mi hermano tenía un hábito que era esconderse en mi habitación y quedarse 1 hora ahí escondido, de repente asustarme. O sea, no, se aburría mucho, la verdad. Bien, ahora viene el tema como de mi infancia, pero de los chicos, ¿no? Las relaciones un poco más personales. Bueno, en la infancia, pues
yo tengo que decir que yo tuve un poco de retraso madurativo. Yo creo que es que como fui tan feliz de niña que yo no quería crecer, yo me quería quedar pequeña. Yo adoraba jugar a las muñecas, o sea, lo adoraba. De hecho, yo llegué a jugar a las muñecas hasta los 15 años. Mis amigas, mis amigos, y mis amigas sobre todo se maquillaban, ya empezaban a salir. Yo era en plan, yo quiero ser niña hasta lo máximo que pueda y más. Y me acuerdo que como que eso, yo pues empecé a madurar. No es que yo no fuera madura, pero sí que a interesarme por el mundo del maquillaje. Yo recuerdo en el instituto, 13 años, 14, ir en chándal casi siempre en clase porque yo adoraba la educación física, adoraba hacer el deporte. Sí, y recuerdo que mis compañeros de otras clases incluso me venían a buscar para jugar juntos al rugby. ¿Y por qué? Porque yo era muy pequeñita y era niña, entonces yo me colaba muy bien entre ellos y hacía el punto, ¿no? Y siempre me venía, y me venían a buscar chicos así fuertotes y tal, y la profesora a veces me decía, ay, nada, es que te hemos visto desde el despacho de los profesores tú jugando allí tan pequeña con los chicos ahí más grandes y nos hacías mucha gracia. Y yo llegaba a clase como toda despeinadota, sudada, tal, mis amigas súper arregladas, súper maquilladas y tal, y yo en plan súper despeinada, en plan, ¿qué pasa? Estoy aquí, me lo he pasado pipa. Pues esa era yo. Pero eso no quitaba que yo no me... O sea, yo nunca se metieron conmigo por el hecho de ser adoptada. De hecho, ni por ser un poco diferente a mis amigas en relación a esto, porque no sé por qué yo caía bien, o sea, me querían, o sea, era querida por mis amigos y mis amigas. Y recuerdo que en primero de la ESO, me acuerdo que incluso había chicos como que con unas pintas un poco que asustaban. Yo todavía llevaba como un turbante de dragones, era muy niñita, de verdad, y encima siempre he sido muy pequeñita y siempre he parecido más joven de lo que realmente soy. Entonces, imaginaros, 13 años, primero de la ESO, y parecía que yo tenía 8 años. Yo iba los primeros días de clase en plan, a ver qué pasa aquí, pero nunca me trataron mal, al contrario. Y de hecho me acuerdo que cuando algunos de los chicos se enteraron, y chicas, que yo era adoptada, me acuerdo de un chico que me llegó a decir, ¿sabes una cosa, Aina? Te queremos un montón y nos da igual si eres adoptada o no, porque te queremos por lo que eres, no por el hecho de ser adoptada. Y os juro que a mí esto, yo me siento muy afortunada porque siento que en relación a la amistad yo la valoro mucho, siempre la he valorado mucho la amistad, porque la amistad para mí ha significado una válvula de escape para poder ser yo misma realmente. No como por ejemplo en mi familia, que no he podido ser yo misma por autorrestricciones, por querer ser perfecta por mis padres, etc. Con mis amistades yo sí sentía como que era yo misma de verdad, y yo siempre he sido muy payasota. Entonces con mi familia esto no lo podía mostrar tanto, pero con mis amistades sí. En relación a los chicos, bueno, aunque yo maduré más tarde, el maquillaje y el tema de los chicos fue ya más adelante, sí que yo estaba enamorada del amor, porque yo bebí todas las películas Disney, el romanticismo, yo soñaba con una relación pues muy Disney, la verdad. Y sí que es verdad que pues habían chicos que a mí me gustaban, obviamente, por supuesto. Así como por decir algo, yo recuerdo que en la escoleta, antes de empezar la primaria, el cole oficial, había un niño que, es una anécdota, que como que se obsesionó mucho conmigo, y me acuerdo que una vez como que me exigió que le diera un beso. Tenía 5 años yo, y yo no quise. Entonces este chico me amenazó con que me haría daño, y yo no quise darle un beso igualmente, y entonces me arañó la cara. Me hizo un rasguño en la mejilla. Y yo recuerdo, no lo recuerdo, esto me lo ha contado mi madre. Y mi madre me contó que yo llegué a casa con un rasguño, entonces me preguntó lo que había pasado, se lo conté, y ella dijo, ah, no, a esto a mi hija no la toca ni Dios. Entonces se fue al cole, se encaró con los profes y les dijo, oye, esto no puede pasar. Yo quiero que el niño que le ha hecho esto a la niña, la madre hable con él y le diga que esto no se puede hacer. Entonces los profesores hablaron con la madre de este niño, y el niño luego me pidió perdón y nunca más volvió a pasar nada. Pero ahí mi madre defendiéndome a capa y espada desde el principio. Yo nunca me fijé con los chicos más allá de decir, pues este chico me gusta, este chico no, porque yo estaba muy concentrada, muy centrada en los estudios. Yo siempre he necesitado mucha independencia, mucho espacio para mí, para recuperar la energía. Soy una persona que
capta mucho las energías de otros. De hecho, cuando tenía 19 años, que fui al psicólogo, hace ya mucho tiempo y cuando todavía no estaba tan en auge, él me dijo que yo era una persona paz, una persona altamente sensible. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que significaba esto y de hecho no se sabía nada de este tema en ese momento. Entonces me dio un libro para que yo pudiera entenderlo mejor. Entonces entendí muchas cosas de mi vida. He sido siempre una persona que he visto que se emociona muy fácilmente. Yo creo que esto lo sabéis porque me pongo a llorar casi todos los vídeos. También muy sentida y muy intensa, por desgracia, porque la intensidad es algo que es decir, como soy muy sensible, yo a lo mejor un paisaje yo puedo llorar de la belleza que encuentro en eso y a lo mejor otra persona va a decir, pero si es una chorrada, pues a mí eso me hace llorar. O sea, una vista, un cuadro, algo me hace conectar con algo dentro de mí y me pongo a llorar de la belleza que encuentro en eso, en los actos pequeños de la gente, la bondad que veo en los pequeños gestos de la gente me hace llorar también. Pero también a veces soy muy susceptible y tengo carácter, entonces eso puede quemar a las personas y eso es algo con lo que he tenido que trabajar mucho. Porque si no, pues perdí a la gente. También he sido una persona que he tenido bastante apego evitativo por mi miedo al abandono, ¿no? El decir, no me quiero mucho apegar a ti o sentir por ti porque tengo miedo de que luego tú me abandones. ¿Qué pasa? Que cuando uno siente tanto, la intensidad es muy fuerte, es muy elevada. Y eso hace que, por ejemplo, yo tenga recuerdos que cuando me vienen y los revivo, es como revivirlos en carne propia otra vez, porque incluso soy capaz de que se me erice la piel solo con recordar algo. O sea, imaginaros el punto en el que yo siento. Eso puede ser a veces una condena, una maldición o a veces una bendición. Depende de las circunstancias. Se ha idealizado también mucho el tema de ser paz. Yo creo que todo tiene un matiz. Yo en mi caso lo he pasado muy mal a veces por el simple hecho de sentir tanto. Por ejemplo, yo cuando era pequeña y adolescente muchas veces me sentí muy incomprendida por mis padres porque sentía demasiado y mis padres no tanto como yo, sentían pero no tanto como yo. Entonces para mí algo podía ser el fin del mundo y para ellos ser una anécdota más y decir, Aina, no es para tanto, no es para tanto para ti, para mí era un mundo. Entonces en eso sí que lidié bastante. Por ejemplo, también recuerdo un momento muy importante con mi amiga Laura, esa amiga de la infancia. Sus padres tenían un velero, me invitaron una vez a ir a Cabrera con ellos y recuerdo que una noche dormimos en una hamaca que había en proa y recuerdo ver las estrellas, el cielo estrellado con mi amiga en la hamaca y decirnos que nos queríamos un montón y que nuestra amistad sería para toda la vida. Y es una chorrada, pero ese momento con esas estrellas tan brillantes en el cielo, un cielo tan estrellado que nunca en mi vida había visto, porque no había luces a nuestro alrededor, porque estábamos en medio del océano y en la tierra, tierra quedaba muy lejos, y ver esas estrellas y decir que nos queríamos. Yo recuerdo eso ahora y se me pone la piel de gallina otra vez y recuerdo que lloré de lo bonito del momento. Pues soy así, ¿qué queréis que os diga? Y eso es para bien y para mal, porque para mal también implica que yo sentía que el mundo se terminaba cuando tocaba despedirme de alguien o de algo. Era para mí muy sufrido, muy sentido, tanto que yo tenía, y todavía a veces tengo, apego evitativo. En cuanto a parejas y tal, eso no vino hasta más adelante porque ya os he dicho que yo era muy niña, yo tuve una infancia hasta los 12, 13, 14 años, o sea, yo viví mucho mi infancia y no la solté hasta que fui más mayor. Yo tenía mucho miedo de crecer también porque como que veía el mundo de los adultos como algo bastante difícil de manejar para mí y yo fui niña todo el tiempo que pude. De todas formas sí que es verdad que tenía mucho carácter y eso a veces perjudicaba mis relaciones porque así como yo no tenía problemas para decir te quiero, tampoco tenía problemas para estallar de golpe y eso era un huracán de ira incontenida. Entonces esa gestión emocional yo siento que como persona muy sensible he tenido que hacer un máster y todavía estoy trabajando en ello en mi gestión emocional porque
es tanta las sensaciones y el sentimiento que como yo no aprendo a gestionarlo, desbordo y salpica a quien tengo al lado. Y eso ha sido siempre así, toda mi vida. Para bien y para mal. Y eso a lo mejor se puede confundir con un trastorno bipolar. No, gente. No soy bipolar, ¿vale? Lo parece, pero no. Una persona altamente sensible no tiene nada que ver con una persona bipolar. Pero el que el psicólogo me dijera esto a mí me dio paz interna porque me ayudó a poder encontrar diferentes herramientas que me ayudaran a mejorar en eso y que de alguna forma esto mejorara mi vida y mis relaciones con los demás. Y eso me lleva a decir que nunca he podido evitar profundizar en las relaciones con los demás porque la profundidad de mi sentir es tan grande que forma parte de quién soy. Y a mí mucha gente me ha dicho que soy muy intensa, para bien y para mal me lo han dicho, y también me han dicho que no siempre puedo estar en la profundidad. Y es verdad, a veces hay que salir a flote y por eso he dicho que gracias al arte y al humor yo he logrado sobrevivir en este mundo, pero me ha sido difícil y uno de mis mayores defectos y algo que me ha costado mucho en la vida ha sido aprender a poner límites, porque yo tenía una creencia de que poner límites era no querer a alguien, o sea que para mí tenía una creencia errónea de que el amor incondicional es no poner límites, es cosa fatal, terrible de la vida, pero yo crecí así. Entonces aprender a poner límites, además también porque en mi familia me enseñaron a ser muy obediente y eso tuvo algo malo, y es que ser demasiado obediente a veces supone no poner límites y eso es muy malo, gente, no lo hagáis, no lo hagáis. Entonces, bueno, aprendí a las malas en ese sentido, pero bueno, aprendí. También es algo que nunca me ha gustado mostrar. Cuando era niña me costaba mucho el mostrar que yo era tan sentida, aunque luego al final se viera, ¿no? ¿Por qué? Porque se me enseñó en casa que llorar era de débiles, era de cobardes, yo me sentía muy vulnerable, pero con la edad y la experiencia no creo ahora eso, puede que no tenga la verdad, pero yo siento que mi vulnerabilidad y esa sensibilidad es a la vez mi mayor fortaleza, porque eso me ha dado la capacidad de, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero de percibir cosas muy profundas de los demás en muy poco tiempo. En muy poco tiempo sé captar muy bien la gente, no todo, pero la esencia. También es verdad que siempre me ha costado mucho las despedidas, como ya podéis suponer, las rupturas con la gente, porque me lo tomaba mucho a nivel personal, me lo tomaba en plan, yo no soy lo suficientemente buena y por eso me sacan de sus vidas. Yo no lo mejoré hasta que aprendí a entender que no es tan personal como más de la otra persona el que de repente haya personas que no te quieran en su vida. A mí me ha dolido mucho que haya personas que desaparezcan de un día para otro de mi vida, de un día a otro de mi vida, sin darme explicaciones, porque claro, yo me quedo con la duda de qué he hecho mal yo para que esa persona se fuera. A mí eso me ha costado mucho, bastante. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo de la vida porque nadie es perfecto. Sí que es verdad que de niña pues intentaba a lo mejor ser o esforzarme mucho para gustar a los demás, y con la edad y la experiencia y el tiempo he aprendido a ser más genuina, más auténtica, porque desde ahí yo no me enfermo, desde ahí soy quien soy y va a venir quien tenga que venir en mi vida, y quien no está bien no tiene que venir por algo. Esto me ha costado mucho aprenderlo en la vida, pero también he aprendido que soy más feliz cuando soy yo misma, con mis defectos y mis imperfecciones, aunque no guste a todo el mundo, aunque guste a una persona, da igual, y al resto tal. He aprendido a que me amen por lo que soy, a que me amen por quien no soy, porque al final no me están amando a mí, sino a la imagen o máscara que estoy dando al mundo. Y sé que suena un cliché, pero eso lo he aprendido a duras penas, o sea, me ha costado bastante. Y he perdido muchísima gente por el camino, de verdad, he perdido muchas amistades, he perdido a mucha gente muy querida, y también un gran aprendizaje de vida ha sido aprender a decir que no, y a decir que no a relaciones a quien he amado profundamente porque no me hacían bien, y porque en esas relaciones me olvidé a mí misma y puse a la otra persona por encima de mí. Entonces me vacié de mí y aprendí que uno mismo es la persona más importante de uno, ¿no? de su propia vida. Y esto, wow, me ha costado muchas pérdidas, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero cuando lo aprendes vale la pena.
Y nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. El próximo va a ser sobre mis relaciones ya un poco más serias a nivel de adolescencia, juventud y ya en la adultez, porque son experiencias muy heavies, muy fuertes, que me cambiaron bastante mi forma de percibir las relaciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestros cariños, suscripciones, palabritas hermosas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!